Capítulo 6 empezamos a conocer los eventos de juicio de la 60 semana de Daniel. Así que estemos listos, dispuestos a entender, comprender y con el corazón sensible a lo que el Señor nos va a enseñar hoy y nos seguirá enseñando mañana, pasado, hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a hacer una oración así como estamos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, nos dé tranquilidad, nos dé paz en este momento que necesitamos conocer lo que nos tiene preparado para este día. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias, Padre, por este día, por este momento. Te suplicamos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Lávanos, Señor. Necesitamos que tu presencia esté con nosotros, nos guíe al conocimiento, Padre, de estos eventos que próximamente van a suceder, porque nos estás enseñando y advirtiendo que la venida de nuestro Señor Jesús está pronto, está próximamente, viene por su iglesia y queremos estar preparados. En el nombre de Jesús te pedimos paz y tranquilidad, que nos dé, Señor, entendimiento. Te rogamos que quite todo cansancio, todo lo que no es tuyo, Señor. Aléjalos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Y hemos visto hasta el día de hoy, pero seguiremos viendo que durante la apertura de los 6 primeros sellos y los juicios preliminares, vamos a ver el contenido del rollo que comienza a manifestarse plenamente hasta que los ángeles empiecen a tocar las trompetas. En el capítulo 8, con la apertura del 6º sello, ya se verán acontecimientos de gran trascendencia en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo sucederá? Pues simplemente cuando los sellos sean rotos por el Cordero de Dios. Y vamos a ver estos eventos relacionados con estos sellos. Dice que las trompetas y las copas no se desarrollarán en un orden cronológico. Algunos de los juicios durarán 3 años y medio, otros 7 años, y otros serán acontecimientos aislados y de corta duración. Por ejemplo, con la apertura del 2º sello y la aparición del jinete del caballo, dice la Biblia, no dice rojo, sino tiene otro nombre. Dice, ¿cómo dice el caballo? Bermejo, efectivamente, sí, es que la versión que yo ocupé no dice bermejo. Bueno, dice que con la aparición del jinete del caballo bermejo, anuncia una atmósfera de guerra que durará desde el momento en que el anticristo se lance contra los judíos y sus aliados hasta la batalla del Armagedón. Y la mayoría de los juicios anunciados en Apocalipsis se aplicarán de manera simultánea. Pero el primer sello aparece el caballo blanco. O sea que es el inicio del reino del anticristo. El verso 1 y verso 2 del capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven
y mira, el verso 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense cómo este verso lo han confundido muchos y le han dado otra aplicación, pero vamos por parte. Veamos el distintivo de este primer jinete. La persona del jinete era simbólica, tal como sucede con los otros tres. El color blanco del caballo es muy significativo de los reyes. Dignatarios montaban caballos blancos como señal de majestad real. El arco que tenía en las manos es también un símbolo de acción militar. No obstante, por no mencionar la flecha, se supone que no estaba en batalla. La expresión "le fue dada una corona" da a entender que no había sido rey. ¿Sí? Analicemos bien eso. Le fue dada una corona da a entender que no había sido rey anteriormente. Y en ese momento estaba asumiendo tal categoría. Que haya salido venciendo, y para vencer significa que estaba a punto de iniciar una campaña de conquista. ¿Sí? Ahora, ¿a quién representa este primer jinete? La pregunta. Las opiniones de los intérpretes son numerosas y van desde los que creen que esta fue una representación de Jesús hasta los que piensan que se trata del Evangelio. Hacen una confusión de que es Jesús porque sale en un caballo blanco, pero no es así. Sin embargo, varios factores apuntan hacia el poder político y militar del mundo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto que el que representa ese poder internacional, o el representante de ese poder internacional, será el personaje que se ha venido anunciando por medio de tipos y profecías a través de las escrituras: el anticristo del fin. Este personaje surgirá como producto de una confabulación mundial, y más tarde lo veremos como la bestia que sube del mar, capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis. Y el mar representa a la humanidad. El color blanco de paz sugiere que este líder iniciará una campaña pacífica para someter estratégicamente a los judíos bajo su autoridad. No obstante, cuando estos se nieguen a recibirlo como su Mesías, él se lanzará contra ellos con toda su furia. La corona que ceñirá no es una diadema de autoridad o una autoridad real y legítima, sino un estéfanos. Y podemos decir que es un estéfanos. Un estéfanos es una corona abierta. Y esa corona se la va a otorgar el dragón, o sea, Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis capítulo 13, verso 4 lo confirma. Repito, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Ahí les anexé unas figuras más o menos parecidas a lo que trata de dar a entender la palabra de Dios, para que nos imaginemos cómo son las figuras, los tipos y de qué está hablando esta profecía, ¿verdad? Ahora veremos el segundo sello. Ya creo que quedó entendido el primer sello. No es el Señor Jesús, es el anticristo, que quede claro. El segundo sello
el caballo bermejo o un rojo semioscuro está indicando una guerra y violencia bajo el anticristo. Tremendo esto, ¿verdad? No trae paz. Y dice en las escrituras que anuncia peores cosas para los últimos días hasta que Jesús establezca su reino milenial. Vendrán problemas. Está anunciando que tiempos peligrosos de conflictos, y el jinete del caballo rojo recibió el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Verso 4 del capítulo 6. Y podemos ver las profecías de Daniel. El profeta Daniel, por medio del tipo del cuerno pequeño de la cuarta bestia, había anticipado las represalias del anticristo contra los judíos. Lo podemos ver en Daniel capítulo 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí está confirmando. También lo anuncia bajo el tipo de Antíoco Epifanes en Daniel capítulo 8, verso 24. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a las fuertes o a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí está confirmando la palabra de Dios con las profecías dadas por Daniel. Ahora, las profecías del Nuevo Testamento, ya vimos las de Daniel, que es el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento nos está enseñando Jesús que él se había referido al tiempo de la tribulación, caracterizado por las incesantes confrontaciones armadas en el mundo. Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto será principio de dolores. Siempre ha habido guerras y derramamiento de sangre por choques armados en el mundo. Lo que establecerá la diferencia en esos momentos culminantes de la historia será el instigador, el perturbador y líder de todo movimiento bélico será el anticristo. Él es el líder, será el líder, mejor dicho, será el que va a perturbar la paz, el que va a instigar. Ahora, veamos el tercer sello, que es caballo negro, que anuncia escasez y hambre a causa de estos conflictos. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. La orden dada al tercer jinete, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está tremendo esto, tremendo, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está anunciando? Primeramente, el color negro es símbolo de calamidad y sufrimiento, especialmente para los que cuentan con menos recursos para subsistir. Anuncia calamidad el tercer jinete. La balanza en la mano del tercer jinete no es otra cosa que una clara indicación de restricciones
y limitaciones impuestas por el sistema administrativo del anticristo. ¿Sí? Y la expresión 2 libras de trigo por un denario significa que el salario de un hombre por un día de trabajo ni siquiera le proveerá alimento a su familia para un día, a menos que opte por adquirir por el mismo precio, por 6 libras de cebada, que es cereal de los más pobres. La excepción que se hace para el aceite y el vino indica que algunas cosas no serán afectadas en esta primera o en estas primeras fases de los sufrimientos de la tribulación. Recordemos que Jesús dijo que todo esto sería principio de dolores. Mateo 24, 8. Y vamos con el cuarto jinete, porque de ahí seguirán los 2 más. Ahora, el cuarto sello, caballo amarillo, indica mortandad como resultado de la guerra que irá abarcando cada vez más países debido a la desnutrición causada por la escasez de alimento. Habrá en el mundo una proliferación de enfermedades, pestes y epidemia. ¿Sí? Será afectada la 1/4 parte de la tierra, y este cuarto agente de juicio le fue dada potestad sobre la 1/4 parte. Verso 8 del capítulo 6. Significa que si bien el juicio es calamitoso, de calamidad y muy severo, no afectará a todos los habitantes de la tierra en esta etapa. Solo el 25% de los moradores que será alcanzado por esta sombra de muerte. Cuando estén siendo aplicados los juicios de las trompetas, la 1/3 parte de los que hayan quedado será afectada. Ahora, medios por los cuales será causada la mortandad. Y aquí está más duro. La macabra misión de este jinete apocalíptico nos recuerda el ángel de la muerte que Dios envió para que matara a los primogénitos de los egipcios. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versos 29 al 30. Pero esta vez no serán los primogénitos, sino 1 de cada 4 seres humanos perderá la vida. Para realizar esta cruel tarea, Dios permitirá que se mate con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Verso 8. ¿Y cómo está esto con las fieras de la tierra? ¿Se imaginan? Yo anoche estuve analizando y mirando y observando, investigando. ¿Y cuáles son esas fieras si no vivimos con las fieras? Sí. Fíjense que sí. Aquellos que tienen muchos perros tremendos, Doberman, y unas razas tremendas que no los pueden ni controlar. Imagínense, con tanta hambre van a atacar a sus dueños. Imagínense nada más. Y podemos decir, pero no, ¿cómo es posible? No, lo dice el verso 8. Pero si profundizamos más la palabra y nos vamos a Ezequiel capítulo 5, verso 17 verso 12 al 17 y capítulo 14, verso 21, ahí nos vamos a dar cuenta de que sí está confirmando las fieras. Un sinnúmero de fieras, incluyendo las de caza. Está tremendo esto. Y estos son los primeros 4 de los 6 jinetes. Y alguien podrá preguntar, ¿y por qué 6 si son 7? Bueno, es que el séptimo sello será
y a los 144,000, que ya lo veremos la próxima semana. Ahora sí ha llegado el tiempo. Pero imagínense, los 4 primeros jinetes no dicen nada halagador. Va a ser tremendo para los que se queden. Para los que se queden. Nosotros ya no nos vamos a quedar. Nosotros marcharemos con el Señor. El problema es para los que se queden y los que le va a venir. Esos son los que se deben de preocupar. Ahora, para terminar, Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice la bendita y santa palabra de Dios. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor, y el pueblo del Señor, como dice, amén. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor, y como dice su pueblo, amén. Gloria a Dios. Estemos listos. Estemos preparados para ese momento tan hermoso, porque Cristo viene pronto. Está confirmado con el último pasaje de la Biblia. Ciertamente el Señor viene pronto. Y su iglesia no pasará esas tribulaciones, no pasará esas calamidades. Por lo tanto, preparémonos. Estamos a tiempo. Cristo viene pronto por su iglesia. Con esto terminamos el día de hoy. Y como siempre, Dios les bendiga, les guarde hoy, mañana y siempre. Amén.